Cordial saludo. El día de hoy hablaremos de la sección 10 de las políticas contables, estimaciones y errores de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, es decir, NIF para las pymes. Este documento fue publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad el 9 de julio del año 2009. Hablaremos de los requerimientos de información financiera para las políticas contables, las estimaciones y los errores, conforme a la NIF para pymes, con lo cual se logrará conocer los siguientes objetivos. Primero, distinguir entre un cambio en una estimación contable, la corrección de un error de un periodo anterior y un cambio en política contable. Segundo, saber cómo desarrollar una política contable para una transacción u otro hecho o condición que no se trate específicamente en la NIF para pymes. Tercero, revelar políticas contables y contabilizar y revelar un cambio en una política contable en los estados financieros, incluso demostrar que se comprenden los ajustes necesarios según la aplicación retroactiva y la aplicación prospectiva de una política contable. Cuarto, contabilizar y revelar un cambio en una estimación contable en los estados financieros. Y por último, contabilizar y revelar la corrección de un error de un periodo anterior en los estados financieros. Con esta presentación tenemos el alcance de que esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de estados en los estados financieros de periodos anteriores. Para empezar a hablar un poco más sobre el tema, pues, en la sección y aplicación de políticas contables podemos iniciar definiendo qué son políticas contables, los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad para preparar y presentar los estados financieros. Estas políticas contables son tratadas específicamente en cada sección de la NIF para pymes. Si la NIF para pymes no trata una situación particular, la gerencia utilizará el juicio profesional para desarrollar y aplicar una política contable. De igual manera, la gerencia tendrá en consideración las siguientes características de información financiera al utilizar el juicio en la emisión de una política. Primero, que sea relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios. Segundo, que sea fiable, en el sentido de que los estados financieros, primero, representan fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de la entidad. Segundo, reflejan la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones y no simplemente su forma legal. Tercero, sean neutrales, es decir, libres de sesgo. Cuarto, sean prudentes. Quinto, estén completos en todos sus extremos significativos. La selección y aplicación de las políticas contables, la gerencia tendrá de igual manera en consideración el orden de las siguientes bases al utilizar el juicio en la emisión de una política. Primero, requerimientos y guías establecidos en esta NIF que traten cuestiones similares y relacionadas. Segundo, definiciones, criterios de conocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos. Tercero, los principios generales. Y cuarto, guías y requerimientos de las NIF completa. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros hechos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Por otra parte, una entidad cambiará una política contable solo si el cambio es requerido por los cambios a esta NIF o da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante. Ahora veamos lo que no constituyen cambios en las políticas contables. La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad.
La aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. Y un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable o viceversa, para un activo que esta NIF requiera o permita en otro caso medir el valor razonable. Expongamos el siguiente ejemplo, donde no constituye un cambio en política. Una entidad adquirió una inversión en una sociedad en el periodo actual sobre el que se informa y adopta el modelo de costo para medir la inversión en la asociada después de reconocimiento inicial. Nunca antes había invertido en una sociedad. La adopción del modelo de costo para medir su primera inversión en una sociedad no constituye un cambio en la política contable. La política contable es para una transacción en la cual la entidad no había participado anteriormente. Aplicación retroactiva. La entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Cuando sea impracticable, primer periodo para el que sea practicable, efectuará el correspondiente ajuste de los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para este periodo. Forma prospectiva. Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable distinto de aquellos cambios a los que se apliquen en el parágrafo 10.17 de forma prospectiva, incluyéndolos en el resultado de lo siguiente. A. El periodo del cambio si éste afecta a un solo periodo, o B. El periodo del cambio y periodos futuros si el cambio afectase a todos ellos. En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos o refiere a una partida del patrimonio, la entidad lo reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de activos, pasivos o patrimonio en el periodo en el que tiene lugar el cambio. Revelaciones en cambio de la política. Una entidad revelará A. La naturaleza del cambio en la política contable. B. El periodo del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros, para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se refiere la información en la medida en el que sea practicable. C. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados en la medida en el que sean practicables. D. La explicación en el cambio de la determinación de los importes a relevar en los apartados B o C anteriores que no sean practicables. Revelación en cambio voluntario de política. Una entidad revelará A. La naturaleza del cambio en la política contable. B. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información fiable y más relevante. C. En la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, mostrado por separado, el periodo corriente, para cada periodo anterior presentado y para periodos anteriores de los presentados de forma agregada. La explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los importes a revelar en el parágrafo C anterior. Cambios en la estimación contable. Un cambio es una estimación contable, es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo, que procede de evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con estos. Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva. Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, activos, pasivos o patrimonio en el periodo en el que tiene lugar el cambio. Revelaciones en cambios en las estimaciones contables. Una entidad revelará la naturaleza del cambio. B.
el efecto del cambio de la estimación en activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, el efecto en periodos futuros. Correcciones de errores de periodos anteriores. Información fiable disponibles en la fecha de autorización de la emisión de los estados financieros no utilizada. Error al utilizarla. Error del periodo anterior. Tenemos ciertos errores que serían errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos o fraude. Correcciones de errores de periodos anteriores. Una entidad corrige los errores del periodo anterior de forma retroactiva, reexpresando la información comparativa para el periodo de periodos anteriores en los que se originó el error. Revelaciones en correcciones de errores o de periodos anteriores. Una entidad revelará a la naturaleza del error del periodo anterior para cada periodo anterior presentado en la medida en el que sea practicable el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros. C. En la medida en que sea practicable el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre la que se presente la información. D. Una explicación, si no es aplicable, determinar los importes a revelar en los apartados B o C anteriormente. Esta es toda la explicación que tenemos.